la condición continua dentro del proyecto de loteo. Con respecto a las áreas de cesión de este loteo, que son las áreas verdes y las áreas de equipamiento, esta superficie se debe ceder de manera obligatoria dentro de los proyectos habitacionales. Estas se ceden a la municipalidad respectiva y en este caso va a ser a la municipalidad de Maule, que es donde está el terreno de su proyecto. La cantidad mínima que se cede está normada y tiene relación con la cantidad de habitantes que están dentro de este proyecto y de la superficie total del terreno del proyecto. En el caso de este megaproyecto, que es el que les corresponde a ustedes, la superficie que se cede con respecto a áreas verdes son 3.432,40 metros cuadrados y 1.001,76 metros cuadrados de equipamiento, generando 5 zonas de áreas y 2 zonas de... Pasando a la materialidad de la vivienda, los muros están desarrollados en base a paneles estructurales. Esto quiere decir que son varios elementos que componen un panel estructural. Cada uno tiene una función y se complementan para generar un parámetro de calidad, estabilidad y resistencia térmica. Dentro del panel estructural de su vivienda intervienen 6 componentes, empezando desde el exterior. No, que estoy en una Por reunión. favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, Karen. Creo que dejé de compartir pantalla. O sí. se ve. No, no se ve. No se ve. Ahí sí se ve. Ahí. Ahí sí. Ya. Como les comentaba, dentro de estos paneles estructurales que componen su vivienda son 6 elementos los que van dentro de este sándwich constructivo. Desde el exterior al interior, primero tenemos el revestimiento, que es una placa de OSB Smart Panel, que tiene la virtud de ser un elemento estructural y de revestimiento a la vez. Tenemos la barrera de humedad, que es un fieltro de 10 libras. Luego tenemos la estructura, que es en base a madera, con su respectiva hilación, que es lana de vidrio de 50 milímetros, milímetros, y por el interior tenemos el revestimiento interior, que son planchas de yeso cartón estándar en las zonas secas. Las zonas secas se les denomina los recintos estar, comedor y dormitorios, y planchas de yeso cartón resistente a la humedad en las zonas húmedas. Y las zonas húmedas son los recintos baños y cocinas. Para finalizar este panel estructural, lo que se hace interiormente como barrera de vapor es que se le incorporan 2 capas de pintura de esmalte al agua de poro cerrado, que es la línea azul. Y esto, lo que es la barrera de vapor, y además sirve como terminación en la envolvente del panel estructural interiormente. Estas nuevas tecnologías lo que hacen es que permiten industrializar la construcción. Esto quiere decir que se pueden prefabricar estos elementos y a la larga lo que hacen es que es un beneficio porque disminuye los tiempos de construcción de sus viviendas, y también lo que hace es que evita problemas de postventa, ya que cada uno de estos elementos, cuando salen de la fábrica, llegan en un camión al terreno donde va a ser construida su vivienda, y cada uno viene con la certificación cuando salen del taller donde se realiza. Con respecto a la cubierta de la vivienda, su estructuración se compone en base a cerchas de madera de pino. La estructura de las costaneras también es de pino. Después, exteriormente está la barrera de humedad, que es un fieltro de 10 libras, y la techumbre es de paneles de zinc alum, la cubierta. Después, hacia el interior tenemos la aislación de lana de vidrio de 120
tenemos la estructura de acero galvanizado y interiormente el revestimiento es de yeso cartón de 10 estándar en zonas secas y resistente a la humedad en zonas húmedas. Con respecto al piso de la vivienda, en el primer nivel son en base a fundaciones aisladas con terminación de radier afinado de 7 centímetros. Y en el caso de los recintos de baño y cocina, la terminación es de cerámica antideslizante. Eso es solo en el baño y cocina. El resto de los recintos es con radier afinado. Y en el segundo nivel, la estructura es en base a madera de pino de 2x6, que encima va una placa estructural que se llama Top Notch, que está diseñada especialmente para hacer estas estructuras de piso en el segundo nivel, y la terminación va con un cubre piso. Las terminaciones interiores que llevará la vivienda incorporarán guardapolvos y cornisa en todos los recintos, irán todos los elementos los artefactos del baño, se le incorporará al baño también extractor, también el extractor va en la cocina, y en la cocina va incorporado un lavamanos que va sobre un mueble de melamina de las mismas dimensiones, que son 80 por 50 centímetros. Las terminaciones exteriores son que la vivienda lleva un lavadero plástico sobre un atril metálico, las puertas exteriores son de acero, esto es para protegerla de los agentes ambientales, así que sean más resistentes en el tiempo. Las ventanas son de PVC con vidrios transparentes, excepto el baño, que es de vidrio tipo semilla. Las canales y bajadas de agua son de PVC. Los aleros van revestidos con fibrocemento, los tapacanes son de pino, los frontones de la vivienda tienen la misma terminación que los muros, que es la placa Smart Panel. Los frontones incluyen una ventilación cruzada mediante celosías, y los cierres frontales de las viviendas, esto quiere decir la reja del frente, será en estructura de madera, y los cierros laterales y posterior de la vivienda son en cierro opaco en base a pandereta. Pasando a las tipologías de viviendas, yo les he comentado anteriormente que dentro del proyecto técnico se nos solicita incorporar una ampliación proyectada. Esta se pide cuando las viviendas tienen 2 dormitorios, entonces se le debe incluir un tercer dormitorio, pero como una ampliación proyectada. Esto quiere decir que va solo proyectada dentro del dibujo que uno hace del plano, que se ingresa a la municipalidad para el permiso de edificación, pero no es ejecutada, es solo una proyección que facilita a ustedes tener las directrices para posteriormente, en un futuro, puedan construir un tercer dormitorio. La vivienda base de ahorro mínimo de 300.000 pesos es la primera tipología, es una tipología desarrollada con un estándar mínimo, y esto es porque Serviu no nos permite ningún tipo de discriminación. Entonces hay personas que no pueden tener el ahorro adicional y por tanto se requiere desarrollar una vivienda de ahorro. Las principales diferencias que tiene esta tipología con respecto a la siguiente es que no lleva radier, es un envigado de piso que se le denomina piso ventilado, que lleva una estructura de madera de 2x6 con aislación y que va montado sobre unos pilotes, y que tiene una terminación de placa Top Notch, similar a lo que les comenté del segundo nivel de la vivienda. Además, esta tipología tiene una reducción de los metros en la cocina, no va con terminaciones de cubrepiso en el segundo nivel, y el cierre perimetral es de Polín Maya. La siguiente tipología, en la que entiendo la mayoría de ustedes están postulando, que es la de 750.000, en la vivienda base de ahorro mínimo 10 UF más 15 UF de ahorro adicional. Estas viviendas son aisladas en terrenos de 6,5 metros de frente y 13 metros de largo. Esto nos da un total de 84,5 metros cuadrados de terreno mínimo. Digo mínimo porque dependiendo de la ubicación de la casa en el loteo, puede variar la medida del terreno, pudiendo
ser mayor, pero nunca va a ser menor a lo que les estoy comentando. El programa arquitectónico es estar comedor, cocina y baño en el primer nivel, y dormitorio principal y dormitorio secundario en el segundo nivel. Tiene una superficie de 51,95 metros cuadrados. Esta vivienda, bueno, el ahorro adicional va en directa relación en mejorar el estándar de la vivienda que les mostré anteriormente. Entonces, en este caso, esta vivienda sí cuenta con un radier, tiene las fundaciones aisladas, viene con radier afinado. En el segundo nivel, con ese ahorro adicional, se le incorpora la terminación de cubrepiso, se le incluye un aumento de superficie en la cocina y se le añade el cierre opaco lateral y posterior en los patios, que es esta imagen objetivo. Pasando a la siguiente tipología, que es la vivienda base para el tercer quintil. Esta vivienda base tiene las mismas condiciones que la vivienda anterior, y como son familias del tercer quintil, se le exige un ahorro mínimo de 15 UF. Eso quiere decir que son 5 UF más que el ahorro mínimo de la tipología anterior. Entonces, lo que se realiza con esas 5 UF es que se le incorpora cerámico en el faldón de la tina y cerámica sobre el lavamanos. Esas son las diferencias que tiene esta vivienda con respecto a la vivienda. Pasando a las viviendas de subsidio complementario. No se escucha nada, se les va el audio. Mencionar que los... Hablando de la cerámica. ¿No puede grabar? Apaguen los micrófonos, por favor. Saca las manos. Apaga los micrófonos. Pasando a las tipologías de la vivienda para subsidios complementarios, comentarles que los subsidios complementarios no tienen relación con el ahorro, es un financiamiento extra que entrega el programa para complementar el subsidio base de algunas familias según la conformación de su núcleo. Por ejemplo, si dentro de su familiar existe una persona no vidente con su respectiva credencial que lo certifique, el subsidio base se puede incrementar en hasta 20 UFs, porque ese financiamiento es única y exclusivamente para ser destinado en las obras que ayuden a paliar las limitaciones desintegrantes de la familia. Por ejemplo, la tipología que le estoy presentando es para una discapacidad sensorial y existen modificaciones en